Entonces, como dijimos, esta presentación se trata plenamente sobre el vínculo que nosotros los humanos tenemos con nuestras mascotas, ¿ya? Voy a hacer también otra puntuación antes de empezar. Aquí van a encontrar muchos perritos, pero evidentemente las mascotas se extrapolan a lo que usted tenga de mascota. Gatos, cuyis, ardillas chinas, gallinas, gente que vive en el sur tiene de mascota a sus cerdos, a sus ovejas, por lo tanto, la mascota como todo aquel animal domesticado con el cual yo tengo un vínculo, ¿ya? Entonces, un poquito para poder contextualizar de dónde viene esta relación que tenemos los humanos con los animales, es una relación que tiene miles de años, ¿ya? Principalmente la relación que empezó a existir con los animales precisamente viene del Neolítico, por una necesidad, solamente una necesidad de caza y de recolección, solo con un fin utilitario. O sea, como humanos utilizábamos solo a los animales para la caza y la recolección, para nuestra propia alimentación, ya sea de la carne, de la piel, etc. Esta situación se sigue perpetuando hasta el día de hoy, porque hay todavía animales que se utilizan para consumo humano. Sin embargo, ya no es solamente el fin de los animales el consumo, sino que hay otros animales, como nuestras mascotas, aquellos animales en donde nosotros no consumimos, ya sea culturalmente o porque hemos generado un vínculo, ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata este vínculo, por el cual no solamente, como decía, tiene un fin de alimentación, sino también un fin de compañía. Y este proceso se le llamó domesticación. ¿En qué momento pasamos de la caza a la domesticación de los animales? No hay un hito establecido, pero más o menos se ha estudiado que es hace 14.000 años atrás aproximadamente sucedió esta otra conceptualización de los animales. Entonces tenemos que de un humano que solamente cazaba, que lo que buscaba era dar muerte al animal para poder resguardarse o alimentarse, tenemos un humano como un domesticador, como una persona que mantiene viva al animal, facilitando incluso que este animal se pueda reproducir, o generando incluso nuevas especies, como por ejemplo el caso de los perros. Y que este proceso de domesticación también generó cambios en el humano. No solamente pasamos a lo mejor de tener animales salvajes a animales domesticados, sino que también hubo un cambio en el humano. Y aquí como otro dato, un dato aparte, Simon Davis de la Universidad de Hebrea en el año 76 hizo un descubrimiento arqueológico donde encontró un humano con un cachorro de un perro. Entonces ahí ellos suponen que existe un primer vínculo humano-animal por la posición en que estaba, y que esto dataría de 12.000 años atrás, ¿ya? Por lo tanto, y volviendo a este proceso de cambio del humano, la domesticación produjo muchos cambios sociales. De partida, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, el estatus social, por ejemplo, de las personas que tenían gatos, solamente los gatos estaban destinados para quienes tenían el poder. O también, por ejemplo, incluso lo vemos hasta el día de hoy en algunas sociedades, por ejemplo, árabes, en donde quien tiene más animales, o sociedades africanas, quien tiene más animales son quienes tienen más poder económico, más poder social, y que incluso hoy en día vemos que las personas, grandes grupos chilenos económicos, son basados en la ganadería. Por lo tanto, los animales también pasaron de ser un elemento de estatus. Que aquí alguien escribió algo. ¿Todos pueden escuchar? Yo escucho bien, súper bien. Ah, ya, que hay una persona que no Pero puede no sé si... escuchar. Sí, Si se quieres, escucha bien. pueden salir y volver a entrar, la sesión quedó abierta, ¿ya? Para que me escribieron en interno y que no podían escuchar. Ya. Se escucha súper bien. Súper, ya. Entonces sigo. Entonces, desde esta generación de estatus por tener animales, también tenemos hasta la creación de leyes actuales para la protección de los mismos. Evidentemente, en todo ámbito en relación a los animales tenemos un componente que es cultural. Por ejemplo, en nuestra cultura, los perros no se comen, no es un alimento.
Sin embargo, en otras latitudes del planeta sí lo son, así como también nosotros consumimos carne de vaca, pero en otras latitudes no se consumen porque son sagrados. Por lo tanto, la forma en cómo yo me relaciono con los animales también depende de mi elemento cultural, de donde yo nací, y qué significa ese animal para mi vida, ¿ya? Y bueno, terminando con el tema de las leyes, actualmente pasamos de cazar a tener leyes que los protegen. En nuestro país tenemos la ley Cholito, por ejemplo. En otros países, como en Colombia, hace un tiempo se aprobó la ley de no experimentar productos cosméticos o de maquillaje en animales, justamente para la protección de estos mismos. Entonces, después de que ya pasamos como por ese poquito de historia, vamos a ver, entonces, esta historia, ¿cómo se vincula con nosotros mismos? La vinculación es súper distinta a la relación. La relación tiene que ver con incluso un elemento situacional que no es perdurable. Por ejemplo, yo puedo ir en el metro y le doy a una señora, por ejemplo, el asiento en donde yo voy sentada. Ahí hay una relación de intercambio, pero yo no tengo un vínculo con ella. ¿Por qué? Porque un vínculo es una interacción que es afectiva y es especial. Yo no me vinculo con todo el mundo, y que de hecho es un discurso que es bien repetido, que a lo mejor uno puede decir, yo tengo muchos conocidos, pero muy pocos amigos. ¿Por qué? Porque existe una interacción afectiva que es especial y que es duradera con un único individuo o con un único ser, y que no es intercambiable con otro. Cuando yo estoy realmente vinculado con un otro, sé auténticamente de que nadie es como esa persona, o nadie es como ese animal, o como ese objeto, porque también nos podemos vincular con algunos objetos que tengan valor, ¿ya? Entonces, los vínculos en general tienen dos grandes características. La primera, que con quien yo estoy vinculado siempre voy a buscar mantener una proximidad. Y si no la tengo, ya sea por la distancia, etcétera, siempre voy a buscar restaurarla. Y esta proximidad no es solamente física, sino que también es una proximidad que es afectiva. Yo necesito sentirme conectado con la otra persona, a pesar de que no estemos físicamente juntos, y que eso es parte del vínculo. Y por otro lado, el vínculo tiene este elemento de que yo reconozco al otro como un ser único, como un ser especial. Y como ese ser es tan especial para mí, yo me vinculo porque reconozco en él aspectos, por ejemplo, o que yo tengo, o que no tengo, o aspectos que precisamente a mí me contribuyen en mi crecimiento personal, por ejemplo. Y también, respecto a este vínculo, se ha visualizado, y si alguno de ustedes tiene alguna mascota, sabrá que es posible desarrollar un vínculo entre distintas especies. Nosotros como humanos desarrollamos vínculo con los caninos, con los felinos y así con un montón de otros animales. Por lo tanto, el vínculo interespecie es posible. Ahora, ¿qué pasa con este vínculo que yo tengo con los animales? Básicamente se ha propuesto de que existen 4 grandes principios que generalmente se cumplen para que efectivamente haya un vínculo, de que pasemos de, ay, qué lindo el perrito de la calle, a este es mi perrito, y yo lo tomo como tal. Primero, que este vínculo y esta interacción produce seguridad tanto en los animales, y ahí nuevamente pasamos a un tema que es de los etólogos, pero de la psicología de las personas. Se ha estudiado de que la presencia de las mascotas que se vinculan con los humanos genera tranquilidad. Por ejemplo, el llegar a casa cuando podíamos salir antes, el llegar a casa después de un día súper ajetreado y que mi mascota me reciba con tanta felicidad, genera una tranquilidad en el dueño, genera un estado afectivo de paz. Por lo tanto, también lo que me ayuda a mí es que esta seguridad que yo tengo de que, por ejemplo, no sé, yo puedo ir a botar la basura, me demoro 2 minutos y mi perro igual me recibe como si me hubiese ido 4 horas. Esa seguridad y esa constancia de la interacción afectiva que a mí me da el animal, me produce también un mejoramiento de la percepción de las relaciones interpersonales. Si yo, por ejemplo, he sido una persona que por circunstancias de la vida no me he podido relacionar bien con las personas, el que yo pueda tener una relación, un vínculo con una mascota, me va a ayudar a mí a darle otro significado a lo que implica relacionarse con un otro, lo que implica estar comprometido con un otro, sentirme seguro, a pesar de que sea una mascota.
Por lo tanto, existe un mejoramiento de las relaciones interpersonales en este nivel. Como segundo elemento tenemos la intimidad. Intimidad referida a el efecto que parece ser instantáneo al momento de yo estar con mi perro. Muchas veces digo perro porque tengo una cercanía más a los perros en relación a mascota, pero como les dije al principio, usted extrapólelo a la mascota que tenga. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando los niños están tristes o los adultos están tristes, generalmente las mascotas se acercan o dejan de hacer, por ejemplo, travesuras porque se dan cuenta de que algo sucede. Y pareciera ser que ese efecto que produce en nosotros, que un animal, por ejemplo, sea cariñoso, se preocupe de nuestros estados afectivos, instantáneamente genera una relación de intimidad, incluso de confianza. Muchas veces los animales, especialmente en la adolescencia, pareciera ser que son una especie de confidente, en donde le contamos toda la vida, no nos contesta, pero que también nosotros interpretamos a partir, no sé, de gestualidades, y aquí también hay como un debate de cómo humanizar o no a las mascotas, que eso también es tema de los etólogos, pero desde los humanos siempre vamos a tener la tendencia de generar un vínculo con un otro, con un animal o incluso con un objeto. Por lo tanto, es un proceso que es totalmente normal y recurrente el hecho de tener conversaciones con mis animales, por ejemplo. Sentir que le estoy contando algo y que el perro pareciera que me contesta. De hecho, muchas personas le ponen voces a sus perros, una personalidad, y que muchas veces es una personalidad muy parecida a la que nosotros tenemos, o contraria, que me genera a mí discusiones. Y que mucha gente dice, estoy loco, ¿cómo se me ocurre hablar con el perro? Pero evidentemente es porque existe un vínculo. De hecho, muchas veces nosotros mismos tenemos autodiálogos. Por ejemplo, no sé, Francisca, ¿por qué? No sé, por ejemplo, ¿por qué no lavaste la loza? Entonces, esos autodiálogos que nosotros nos damos y esos diálogos que también generamos con las mascotas son diálogos que también son de producción cognitiva y que fuera de ser un estado de, entre comillas, locura, es un estado de producción y de creatividad. Por lo tanto, es súper beneficioso. Ahora, evidentemente, tenemos una línea delgada en que separa una conversación casual y una conversación súper espontánea a pensar que mi perro efectivamente me responde, porque ahí tenemos otro tipo de situación. Entonces, tenemos que el hablarle, el acariciar al animal, el poder leer su lenguaje corporal es súper importante. Probablemente cuando los perritos son cachorros, o cualquier animal es cachorro, como que nos cuesta entender, pero más adelante, si yo tengo una mascota 4, 5, 10 años, yo sé perfectamente cuando está molesto, o sé perfectamente, por ejemplo, cuando quiere comer, que es un proceso similar de lectura que generan, por ejemplo, los padres con los bebés recién nacidos, en donde el lenguaje no se ha adquirido, y sin embargo los papás saben perfecto cuando el bebé está incómodo, requiere cambio de pañal, o requiere ser alimentado. Y esto también genera una fuerte capacidad de comunicación. Se ha estudiado que las personas que tienen animales en su vida, mascotas, tienen mejor capacidad de leer los estados afectivos de otras personas. ¿Por qué? Porque precisamente como se tienen que leer las conductas y estados afectivos de un animal que no comparte un mismo lenguaje que uno, el que yo pueda leer los estados afectivos de un humano es mucho más sencillo. ¿Ya? Como tercer elemento, tenemos la afinidad, y tiene que ver con la dinámica de la relación. Así como nosotros en la vida conocemos gente con la que enganchamos inmediatamente, donde la conexión es inmediata, y hay otras personas en las que puedo convivir mucho tiempo trabajando y a lo mejor nunca vamos a poder compatibilizar, y que a mí me genera una sensación de malestar, a mí me cae mal esa persona, lo mismo sucede con los animales y las personas. Evidentemente toda relación se trabaja, pero indudablemente el vínculo que se genera entre una persona y un animal no es precisamente siempre un vínculo de afinidad. Por ejemplo, hay muchos animales que, por ejemplo, en una familia llega una persona y ese animal en particular le ladra a esa persona. Y no precisamente quizás puede ser porque es una mala persona, porque lo haya tratado mal, sino que por un tema de afinidad y porque nunca se ha dedicado a lo mejor esa persona a construir una relación con este animal, es que tiene esta relación como distante, pero también así hay personas que tienen relaciones bien
bien cariñosas, bien cercanas con distintos animales, porque es la afinidad y la predisposición a lo que genera que a lo mejor haya gente que, lugar en donde vaya, los perritos, por ejemplo, se le acerquen y los animales en general se acerquen. ¿Ya? Y por cuarto principio tenemos la constancia, que atraviesa los otros elementos que tienen que ver con los hábitos y las formas de vivir. Por la situación en que estamos viviendo actualmente, las mascotas han llegado un poco a ser un lugar de protección de salud mental. Incluso muchas personas han adquirido, ya sea comprado o adoptado a mascotas durante este periodo, precisamente porque la falta de interacción humana genera, que es una condición que no es natural a los humanos. Nosotros por definición somos seres sociales, seres que de una u otra forma necesitamos un contacto con un otro. Y ese contacto con un otro, si no es posible realizarlo con un ser humano, siempre se reemplaza muchas veces con la presencia de algún animal. Por lo tanto, los hábitos que yo tengo de vivir también son hábitos que va a tener mi animal. Si yo soy una persona, por ejemplo, que despierto muy temprano, probablemente mi mascota también va a despertar muy temprano. Si yo tomo siestas a mitad de la tarde, probablemente mi mascota también va a tomar siestas. Por lo tanto, también si yo soy una persona que quizás soy muy nervioso o grito todo el día, muy probablemente el vínculo que yo establezca con mi mascota también va a ser así, y mi perro también va a ser nervioso, etc. Y que esos son elementos que se trabajan junto, por ejemplo, al etólogo. El etólogo es el encargado de poder visualizar por qué el perro actúa de cierta manera, porque pareciera ser que el humano tiene un comportamiento que el perro, por ejemplo, puede imitar, o puede asociar como que es la forma de vivir. Pero que en el caso de los humanos, por eso decimos que, y de hecho, hay una, bueno, a lo mejor no todos lo han visto, por ejemplo, en la película 101 Dálmatas hay una escena en que todos salen a pasear con su perro y los perros tienen como el mismo peinado de sus dueños. Y es por eso que se dice que cada mascota se parece a su dueño, por la constancia y los hábitos que adquirimos al vivir con ellos. Entonces, muchas veces acá tenemos que la mascota ocupa un lugar en la familia y que de hecho, como dijimos anteriormente, sabemos que entre las especies podemos generar vínculos, pero también sabemos que estos vínculos son súper intensos y que incluso las mascotas son uno más. Entonces, las mascotas muchas veces cumplen roles al interior de la familia. Nosotros tenemos este concepto que, gracias a que nuestra sociedad ha conversado, antiguamente se tenía el concepto clásico de que una familia es un papá, una mamá, un hijo y una hija, y que los abuelos siempre son cariñosos, y que los tíos siempre son cercanos. Pero la realidad nos dice que no. Muchas familias no tienen esa composición, muchas familias, por ejemplo, no tienen la presencia de un abuelo cariñoso o de una abuela cariñosa, muy probablemente los tíos son desconocidos o los tíos son como mis propios padres, por lo tanto, las familias hoy en día son muy distintas. Y como son muy distintas, nosotros solemos generar distintos roles. Por ejemplo, yo aquí les muestro un poco de mí, mis dos hijas, mi hija Almendra, que ella falleció, y mi hija Pelu, que es bebé. Entonces, es posible entender de que los animales, como ocupan un rol en la familia, también generen cierta estabilidad en la familia. Que cuando falta la mascota, falta al igual y duele igual que a lo mejor cuando, se siente cuando falta una persona. Y que esos son elementos que producen además una percepción de incondicionalidad. En general, cuando nosotros establecemos un vínculo tan fuerte con nuestra mascota, ya sea considerado un hijo, primo, hermano, porque uno suele ponerle una definición. ¿Por qué? Porque son integrantes más. O sea, si mi hermano tiene un perro, ese perro es mi sobrina. Por lo tanto, me comporto de cierta forma y que de hecho, por ejemplo, hay muchos estudios que señalan que las parejas que no pueden tener hijos y que muchas veces tienen alguna mascota y que utiliza ese rol, son esa mascota llega incluso a entrenar a esos potenciales padres o a los potenciales abuelos o a los potenciales tíos y sobrinos sobre qué significa tener un ser vivo al cuidado y qué significa amar de cierta forma a ese ser vivo. Entonces, como les dije anteriormente, pasa cuando las mascotas fallecen. O qué pasa cuando, no sé, se me perdió mi perrito, o a lo mejor el gatito que yo tenía ya no lo puedo tener, lo tengo que regalar. Entonces aquí
se produce un proceso que es un proceso de duelo, al igual como se provoca cuando fallece una persona. Y aquí hay mucha gente que tiene el argumento de, pero ¿cómo vas a comparar un perro con una persona? Bueno, si para mí mi mascota es mucho más significativa que, por ejemplo, un abuelo o un tío, evidentemente yo esa pérdida la voy a sufrir mucho más que si fallece, por ejemplo, un abuelo. Mucha gente, de hecho, se siente muy culpable de esto, porque cognitivamente nosotros decimos, bueno, nosotros somos humanos, ellos son animales. El animal nunca me ha hablado, nunca a lo mejor me ha ayudado a pagar económicamente algo. Sin embargo, nos damos cuenta, y especialmente en este periodo, que las cosas económicas y materiales y las cosas que uno cree que hace rutinariamente son elementos que son súper frágiles, son poco sostenibles en el tiempo. ¿Qué es lo que se sostiene en el tiempo? El vínculo, lo que significa el otro para mí, el amor que yo le tengo al otro. Y eso es lo que yo sostengo en la vida, independiente de que estemos o no en cuarentena, independiente de que estemos o no juntos, nos amamos de la misma forma porque va más allá. Entonces, el poder aceptar eso, ya sea que yo acepte eso, o como que el resto acepte de que a lo mejor la pérdida de mis mascotas me duele más que la pérdida, por ejemplo, de un tío, es normal. Porque si ese tío nunca estuvo en mi vida, si con suerte lo vi 3 veces, si a lo mejor ese abuelo fue súper agresivo conmigo, siempre, por ejemplo, no sé, me humilló o me expuso a cosas que yo no quería saber, evidentemente no voy a tener un vínculo. Y no porque sea mi abuelo debo vincularme. Y que de hecho se ha tocado en otros conversatorios de que también como se dice que hay relaciones tóxicas, amistades tóxicas, también hay relaciones tóxicas dentro de la familia. Que yo comparta sangre, genes, que haya compartido el techo con algún familiar, no precisamente me indique que yo lo debo querer, o no precisamente indica que hay un vínculo. Por lo tanto, cuando fallece una mascota, se genera un proceso de duelo igual que como si falleciera una persona, ¿ya? Pasamos por una etapa de negación, de rabia, muy probablemente es un periodo extenso, porque finalmente, a diferencia a lo mejor de los humanos, por ejemplo, si no sé, yo era cercana con mi abuelito, pero no vivíamos juntos, claro, me duele, pero el tema es que mi mascota estaba todo el día conmigo. De hecho, hay mascotas que, por ejemplo, hasta entran al baño con los, con los humanos, o que mientras se están bañando, el perro también está ahí. Entonces, evidentemente, pareciera ser que es como un lugar aún más complejo de poder superar. Pero que es súper importante respetar estos tiempos, poder incluso entender que para mí era súper importante y por eso debo validarlo, acompañar ese sufrimiento y no tengo por qué cuestionarlo, ¿ya? Por lo tanto, lo que sí puedo hacer, al igual que se puede hacer en cualquier proceso de duelo, que ya la psicóloga Cristel de la unidad también trabajó en un conversatorio anteriormente, y tiene que ver con este tema de poder buscar qué es lo que significaba para mí mi mascota. Poder a lo mejor hacer ritos, poder quizás, no sé, tener una foto de mi mascota, poder honrarla según cuál es mi espiritualidad. Si yo creo en Dios, pensar a lo mejor que mi mascota está con Dios. Si yo creo en energías, pensar que su energía sigue aquí. De una u otra forma, las personas, las mascotas mueren cuando mueren el recuerdo. Por lo tanto, si yo siempre la sigo recordando o busco una forma de siempre perpetuarla y acordarme, probablemente siga viva. Y que sea una forma quizás para algunas personas de acompañar su proceso de duelo. Entonces, un poquito ya cerrando, ¿cuáles son los beneficios de tener mascotas en la vida? A nivel físico, hay muchas mascotas, por ejemplo, que de forma de prevención nos ayudan. Si yo vivo en un departamento y debo pasear a mi mascota, evidentemente esa caminata va a generar algo en mí, especialmente, por ejemplo, si ahora puedo sacar estos permisos para sacar a pasear a mi perro, o estoy en fase 2, sacar como lo preciso al animal, me va a ayudar a mí en mi estado físico, a no ser tan sedentario. Hay muchos perros, por ejemplo, que, no sé, conviven con pacientes crónicos. Hay perros, por ejemplo, que detectan los niveles bajos de insulina y cuando sienten que su dueño tiene niveles bajos de insulina, empiezan a como molestarlos como para despertar, porque la baja de azúcar genera como un estado de sueño. Entonces lo que hacen los animales es poder despertarlo, cosa de que se dé cuenta.
o por ejemplo, si estoy sufriendo alguna crisis epiléptica, el perro también puede estar entrenado para poder despertarlo, poder ayudar a reaccionar. En el tema del afrontamiento, en relación a alguna enfermedad, muchas personas, por ejemplo, que son diagnosticadas con Alzheimer, con Parkinson, con cáncer, adquieren mascotas o tienen un proceso de cercanía aún más con su mascota, porque de una u otra forma el proceso y la carga que implica tener una enfermedad crónica, que muchas veces es compleja y que en algunos casos puede llegar a ser mortal, es una carga que las personas no quieren darle a sus familiares, que de una u otra forma pueden, por ejemplo, o cuestionar o preguntar excesivamente. El animal no cuestiona, solo da amor, solo espera que le den cariño. Por lo tanto, en los tratamientos de afrontamiento para los pacientes terminales también se han realizado, por ejemplo, visitas con cachorros, visitas a granjas educativas, donde las personas pueden tener contacto con un animal que es incondicional, que lo único que espera es cariño y que pareciera ser de que el preocuparme de un animal disminuye mis propias preocupaciones. Y como otro elemento hablamos, bueno, de la relajación. O sea, hay un montón, de hecho, por ejemplo, en Asia hay un montón de cafés que son cafés con gatos, que uno va a tomar un café y que va a ser un gato. ¿Por qué? Porque el gato, por ejemplo, puede ronronear, se me acerca, lo mismo con los cachorros, por ejemplo, generan estados de relajación. ¿Por qué? Porque uno se enfoca en eso y porque generalmente nosotros las personas a nivel cognitivo tendemos a pensar que como son animales que no pueden hablar, tendemos siempre a tener esta como respuesta de acurrucar, de tener que cuidarlos, y nos genera esta sensación de ternura que podemos potenciar y que finalmente nos relaja. Como segundo elemento tenemos los elementos psicológicos, y los animales, por ejemplo, son claves en los procesos de desarrollo de los niños. Hay muchos niños que siempre toda la vida han tenido cercanía con los animales, a lo mejor no precisamente como mascotas, sino que siempre han buscado relacionarse. Y es porque también esta necesidad de interacción social es un modelo. Yo me puedo modelar, un niño puede tener un modelamiento de lo que implica, por ejemplo, tener un amigo. Que un amigo no es solamente cuando yo quiero jugar contigo, sino que es un proceso que es de un intercambio, y que ese intercambio se reproduce en todas las relaciones que yo establezco en mi vida. Muchos niños, por ejemplo, con trastornos de espectro autista, muchos niños, por ejemplo, con alguna situación de discapacidad, se les da la posibilidad de poder tener tratamientos con animales, por ejemplo, la equinoterapia, que es con los caballos, las terapias que se hacen con los perros guías también. Todas las interacciones que genera un animal a temprana edad y durante toda la vida me ayudan a mí a generar esta interacción social que no siempre es tan innata, ¿ya? Y además nos enseña a que las demostraciones de afecto están bien. Nosotros vivimos en una sociedad súper competitiva, en donde quien llora es débil. Sin embargo, el que nosotros podamos enternecernos con un animal, que podamos amarlo y tomarlo, quizás, y hacerle cariño, eso yo lo puedo replicar y saber que es igual de válido hacerlo con una persona. Que si yo estoy con mi pareja, lo amo, lo abrazo, lo doy besos, y eso está bien, no es inadecuado. Y eso a lo mejor son elementos que se pueden potenciar cuando yo, por ejemplo, he tenido contacto con un animal en la vida, o puedo también tener mascotas. Como otro elemento, tenemos los elementos sociales. Existe una cohesión social externa y familiar en relación a los animales. En general, en nuestra cultura, y también por algo en nuestro país tenemos leyes que protegen a los animales, sabemos que hay ciertos animales, por ejemplo, en donde existe un consenso de que son, por ejemplo, tiernos. O sea, probablemente si yo muestro fotos de cachorros, la gran mayoría va a reaccionar como un, ah, qué bonito, o que va a dar ganas de hacerle cariño. Entonces, ese consenso social nos une. Si, por ejemplo, vemos a alguien que está agrediendo a un perro, muy probablemente mucha gente va a meterse en esa situación, va a defender al animal, y uno piensa, pero si es un animal. Sí, pero porque el animal ocupa un lugar en la sociedad y tiene una representación en todos. A mí pueden no gustarme los animales, ¿ya? Y tampoco eso está mal, o sea, no pasa nada. Pero sí, a mí no me gustan los animales, tengo súper claro de que el animal ocupa una representación en nuestra sociedad, sea salvaje o no, y de hecho incluso nuestro escudo patrio tiene animales. Por lo tanto, los animales salvajes y domésticos son un espacio social que siempre está instaurado en todos nosotros.
Y como elemento social, evidentemente potencian el juego. Si hay un perro en una plaza y hay niños ahí, muy probablemente todos los niños van a jugar, incluso el que le tiene miedo, porque va a ver cómo el resto de sus amigos juegan también. Y por último, tenemos los beneficios cognitivos, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades asociadas a la lectura de estados anímicos, que es lo que hablamos anteriormente. Como mi perro no habla español, o no habla, yo debo interpretar sus estados afectivos, tengo que entender qué le pasa. Los perros se deprimen, los perros están felices, hay perros, por ejemplo, que uno nota cuando su perro está con dolor de estómago, quizás que comió algo, o uno nota cuando el perro hace una travesura, o sea, hay un montón, si es que a uno no le ha pasado, uno ve YouTube, por ejemplo, hay un montón de videos como que alguien entra a la casa y el perro así como un poco escondido, y como, ya, ¿qué hiciste? Iban al baño y quizá el confort está repartido, o se robó, no sé, una harina y dejó todo lleno de harina. Entonces, como desarrollo cognitivo, también potencian el poder leer estos estados que, como les digo, si bien en algunas personas son innatos, no en todos. ¿Ya? Así que, bueno, como efecto negativo, en general, en sí, no produce ningún efecto negativo. Probablemente un efecto negativo tiene que ver con el saber tratar a los animales. Si yo no entreno a mi animal, si yo a mi animal, al igual como hablamos un poco de lo que es hacer de familia, si mi animal no tiene reglas y hace lo que quiere y me rompe todos los zapatos toda la vida y hace, por ejemplo, sus necesidades en todas las partes de la casa, a mí obviamente me va a generar un malestar. Probablemente voy a estar irritable, me va a dar pena que no entiende, pero tiene que ver más que nada con un tratamiento que es el humano el que no establece reglas con los animales. ¿Y qué pasa lo mismo con los niños? Evidentemente, nosotros cuando somos niños no venimos con un chip incorporado de cuál es el comportamiento social. Probablemente cuando yo era chico, quizás puse, no sé, los codos en la mesa, sorbeteé, y mis padres, por ejemplo, me dijeron, baja los codos, no sorbetees, agradece, despídete, por favor, gracias, y que son señales de educación que también a nosotros nos generan. Por lo tanto, el efecto negativo, entre comillas, sería que el perro tenga conductas inapropiadas, pero porque el humano no se dedica a poder entrenarlo y darle reglas, que nuevamente aquí tiene un poco el labor de los etólogos quienes se dedican a eso. Entonces, antes de terminar, agradecimientos a mis mascotas que han estado a lo largo de toda mi vida. Bueno, mi perrita Almendra la tuve 11 años, llegó cuando yo tenía 12, falleció cuando tenía 22, yo tenía 22. Y bueno, Juanita también, que fue una coneja familiar que también falleció. Y bueno, Pelu es mi hija, la hija que tengo con mi novio. Charlotita, también una perrita de mi novio, que ahora es como su hermana. Los papás se hicieron cargo de ella. Y la Pulga, que es mi sobrina. Que de hecho, si alguien escuchó de fondo, es la perrita que está llorando. Así que muchísimas gracias por su atención. Quedo al tanto entonces ahora de si hay alguna pregunta, alguna experiencia que alguien quiera compartir.